en el Perú. Bueno, empecemos. En la página Compatriota 224, eh, ¿aló? compatriota Roberto, ¿Aló? compatriota Roberto, Sí, 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 compatriota Roberto. Bien, ya, bien, vamos a empezar la escuela. ¿Le parece, compatriota Roberto? como usted guste. Ya, perfecto, perfecto. Estuve haciendo unas coordinaciones, compatriotas, y bueno, ya son las 7:04, ya Ajá, 7:05, estamos empezando la escuela. ¿Ya? ya. Entonces, yo estuve empezando porque me invitó el doctor Máximo Grillo a empezar ya con mis diapositivas, pero si gusta, lo dejo acá y luego más tarde continúo, como quiera. Este, Un ratito. que Vamos a comience, dar el inicio. Aldo, que comience el compatriota nomás, que siga. Sí, Compatriota, siga su posición. compatriota. Muchas gracias. Muy Ya. amable. Esto va a ser muy breve, 7 minutos. Entonces, para saber en qué partido estamos militando hoy, vayamos directamente a la fuente. En el libro Cooperación con Antauro, edición 2011, se le pregunta, ¿qué es el nacionalismo, el etnonacionalismo como ideología? El mayor contesta, es una categoría superior en la cual se antepone el factor etnocultural al factor clasista, es decir, lucha de clases es Manco Cápac antes que Carlos Marx y Adam Smith. Ojo que está diciendo claramente que no somos ni comunistas ni libre mercado. Es algo superior, lo dice con sus palabras, es una categoría superior que puede recoger de ambas algunos conceptos, pero no nos hace ni uno ni otro. No somos etnonacionalistas. Siguiente diapositiva, por favor, Pusi, si fuera tan amable. Bueno, y avanza más en la entrevista y le pregunta Pedro Saldaña, Mayor, ¿qué es el etnonacionalismo como ideología? Página 224 del libro. Es un binomio compuesto por etnia y Cáceres. El primero reivindica todas las sangres, y quiero parar acá. En una entrevista que le hace César Hildebrand en el año 2020, en su programa La Boca del Lobo, cuando el mayor Antauro hablaba sobre nacionalismo y sobre etnia, César Hildebrand, que es un genio de las palabras, le dice, oiga, usted ha venido aquí a crear barreras. Y el mayor le responde, al contrario, hemos venido a romper barreras, porque somos conscientes que las barreras ya las impuso este modelo a las comunidades campesinas que la tiene aislada de la educación, de la justicia y de la salud, que no hay carreteras, que les envían mineras, que les contaminan el aire, el cielo y el agua, y esas barreras hacen que no puedan acceder a una vida mejor. Entonces el mayor dice, cuando dice todas las sangres, y me hace acordar esa entrevista, él va a venir a romper barreras, no va a venir a crearlas, a hacer justicia y a hacer una equidad de los peruanos, ¿no? Todas las sangres incluidas. Y cuando habla de Cáceres, se refiere al Taita Cáceres, en su versión Taita, porque fue, dice él, la campaña de la Breña del año 818, si mal no recuerdo, 1818, que resulta ser la única que mandamos al tacho doctrinas y reglamentos foráneos. Y coincidencia fue la única que ganamos. La batalla de la Breña hicimos retroceder al ejército chileno con reservistas y sin recibir órdenes ni recetas de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero. Por eso fue que la ganamos. Siguiente diapositiva, por favor, para seguir con los conceptos. Se le pregunta al mayor, quisiera que me explique si en el etnonacionalismo existe o se contempla el derecho a la propiedad privada. Consecuentemente, si cree en la inversión extranjera y si la representaría en un eventual gobierno. Respuesta del mayor Antauro en la página 225. La inversión extranjera deberá subordinarse a las nuevas reglas del Estado soberano. Ojo que no dice que vamos a abolir la inversión extranjera. Esta deberá subordinarse a las nuevas reglas del Estado soberano, quiere decir, como dice en alguna parte del libro, es el mercado el que debe someterse al interés nacional y no el interés nacional que debe someterse al mercado. Continúo respondiendo. Por supuesto, la inversión privada será respetada, salvo en áreas y actividades de carácter estratégico como telecomunicaciones, la gran minería, hidrocarburos, gas natural, transporte y transporte marítimo, etcétera. Pero lógico, el país que quiere invertir en el Perú, que traiga tecnología, que fabrique, que produzca, que transforme. Ya basta de hacer hueco y sacar minerales hacia el puerto, como decía Eduardo Galeano, ¿no? Desde que llegaron los españoles, no hemos hecho otra cosa que hacer socavón y llevar minerales al puerto. Eso no es libre mercado, eso no es competencia, eso no desarrolla un país, porque ustedes saben bien que los minerales se venden una sola vez. Se acaba el mineral y se acabó todo.
Y no queremos caer en eso. Siguiente diapositiva ya para terminar. Página 227, conversación con Antauro. Y miren esta frase que dice que contradice a los preceptos de Adam Smith, que es la economía de mercado o la escuela de Chicago, que también se le conoce así. El trabajo es el que genera el capital y no el capital el que genera el trabajo. Esto quiere decir que ese terror que le tienen los peruanos a cuando dicen, cuidado que espantemos al extranjero, que mira que no van a venir, démosles todas las minas, regalémosles, pongamos la alfombra a la intervención extranjera, porque si no nos morimos, eso es falso. Es el trabajo el que genera el capital y no es el capital el que genera el trabajo. Eso que quede bien claro. Estos son conceptos que tenemos que manejar, por favor, cuando salgamos a defender la Alianza Nacional ante los amigos. Y termino con esto, página 227, refiriéndose a la gran industria. La gran industria extranjera deberá ser nacionalizada, aunque no necesariamente estatizada. Quiere decir que el gobierno no va a ser el gran empleador. No somos comunistas que se va a hacer cargo del trabajo y del salario y del bienestar, no. Va a ser nacionalizada, privatizada, pero con capitales nacionales que sean, por supuesto, que demuestren ser nacionalistas. Espero que se haya entendido esta pequeña presentación. Me hubiera gustado presentar otras proyectivas que tengo acá para dar ejemplo y les agradezco, muchas gracias por estos 7 minutitos de conversación con Antauro. Muchas gracias. Gracias a usted, compatriota, por su aporte. Muy agradecido. Gracias, compatriota Roberto Niño de Guzmán, por su exposición. Compatriotas, todos los domingos vamos a tener esta secuencia de 10 minutos con conversaciones con Antauro, que lo va a estar dirigiendo el compatriota Roberto Niño de Guzmán, quien es sociólogo con una especialización en criminología, especialidad en criminología y maestría en políticas públicas e internacionales. Compatriotas, informarles a todos que nuestro líder, el mayor Antauro, estará dirigiéndonos unas palabras el próximo domingo en nuestra escuela. Perfecto. Está muy bien. El tema de hoy día de nuestra escuela será geopolítica de la crisis venezolana. Como expositores tenemos al doctor Máximo Grillo Anunciata, médico endocrinólogo, físico, matemático, filósofo, doctor en mecatrónica, docente universitario. También estará como expositora la doctora Alicia Jiménez, antropóloga, investigadora e historiadora, docente universitaria desde hace 40 años. Igualmente estará la compatriota Marlene Ortega, quien es ingeniera química, doctorado en ciencia, tecnología y medio ambiente. Tiene una maestría en gestión de educación y es docente universitaria de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Bien, vamos a empezar, compatriotas, con nuestra escuela, con nuestro primer expositor, y vamos a darle el tiempo al doctor Máximo Grillo. Doctor Máximo Grillo. Ya, compatriota, muchísimas gracias. En primer lugar, felicitar al compatriota que ha hecho la exposición antes que yo y agradecerle profundamente su aporte a los intereses y a las metas de Reino Casarismo. Muchas gracias, compatriota. Bien, compatriotas, entramos al tema de hoy de Venezuela. Si queremos entender la crisis que hay en Venezuela, tenemos que comenzar por entender la crisis que está pasando en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos necesita, repito por tercera vez, necesita apoderarse del petróleo venezolano? Miren, compatriotas, en el año de 2019, la deuda externa de Estados Unidos hacia los compradores de los bonos del Tesoro norteamericano, y llegaba a Japón, le debía 1,340 billones de dólares, no millones, billones de dólares. Y a China le debía 1,80 billones de dólares. La deuda externa de Estados Unidos en el 2019 era nada más ni nada menos que de 6,64 billones de dólares, la deuda externa. Pero para el año 2000
había aumentado a 7,74 billones, no millones, billones de dólares. Si a la deuda externa norteamericana le sumamos la deuda interna norteamericana, la deuda del gobierno norteamericano es 3 veces más que el presupuesto anual de su país. 3 veces más que el presupuesto anual de los Estados Unidos y no tiene cómo pagarlas, simple y llanamente, ¿verdad? Y entonces necesita pues el petróleo. ¿De qué se trata? Los yacimientos de petróleo de Venezuela están solamente a 300 kilómetros del territorio norteamericano, o sea, prácticamente están frente a nomás, ¿no? Mientras que el petróleo de Irak, de Libia, etcétera, pues tiene que traer desde el Medio Oriente, con todo lo que eso significa. De manera que hay otro factor geopolítico de gran importancia, que para los Estados Unidos significa apoderarse del petróleo venezolano y ocupar ese país. El 68% de las exportaciones de petróleo de Venezuela, repito, el 68% son enviados y vendidos a China. Si Estados Unidos se apodera de Venezuela, coge los pozos petroleros venezolanos, cierra el flujo de petróleo a China y le paraliza la industria china. Ese es, en el fondo, también el gran objetivo del gobierno norteamericano. Acabar con la competencia china, paralizando su industria y apoderarse del petróleo venezolano. Y no es su posición, compatriotas, no es su posición. La Machado, pues, la dirigente de la oposición, que ha dicho repetidas veces en su campaña, no solo ahora, sino también tiempo atrás. Nosotros, ha dicho la Machado, vamos a dar acceso a las empresas extranjeras a la industria del petróleo. O sea que nuevamente le quiere entregar el petróleo a los norteamericanos. Ella misma lo ha dicho pues, en su campaña. ¿Y por qué odian al chavismo? Porque fue justo el comandante Hugo Chávez el que nacionalizó los yacimientos petroleros y se los quitó a las empresas norteamericanas. Y a partir de ahí Estados Unidos le echó la maldición a Venezuela y lucha hasta ahora con el objetivo de apropiarse del petróleo y paralizar la producción industrial china. Esa es la explicación de todo el problema. No que democracia, que yo gané, que yo perdí, eso no interesa. Aquí lo que interesa son los factores geopolíticos que están en lucha. Y ojo, van a presentar, porque ya lo dijeron, a las Naciones Unidas una intervención militar a Venezuela. ¿Y por qué las Naciones Unidas? Porque la OEA rechazaron eso, pues. Simplemente lo han rechazado, ¿no? Y entonces recurren a Estados europeos. O sea, nuevamente, ¿quién? La OTAN, pues. Les explico, compatriotas. Miren, lo que ustedes están viendo en Venezuela es una fotocopia. Fotocopia, compatriotas. Igualito, idéntico, le hicieron a quién? A Gaddafi en Libia. ¿No? Los norteamericanos le pagaron a unos truanes para que salgan a la calle, tiren piedra, queremos elecciones. Fue a Gaddafi. Gaddafi reprimió a los traidores. ¿Y qué dijo la OTAN? No, tenemos que defender esa población de ese dictador que está siendo masacrado por el dictador Gaddafi e invadieron Libia, compatriotas. Lo derrocaron a Gaddafi. A la semana del derrocamiento de Gaddafi, ¿quién llegó a Libia? Llegó pues Cameron, primer ministro de Inglaterra, y nada más ni nada menos que el presidente de Francia. ¿Y esta gente qué llegó a Libia? A firmar contratos petroleros, que nunca antes lo había tenido en la historia de Libia. Se va Cameron, se va el presidente de Francia, y al día siguiente, a las 24 horas, ¿quién llegó a Libia? ¿Quién llegó, compatriotas? Hillary Clinton, secretaria de Estado de Obama.
¿Y qué hizo Hillary Clinton? Ordenó el asesinato de Gaddafi y firmó contratos petroleros. Y por primera vez en la historia, Estados Unidos es dueño de pozos petroleros en Libia. Eso es, compatriota, quieren hacer una copia exacta de lo que hicieron en Libia. No hay ninguna diferencia. Ninguna, compatriota. Y repito, repetida veces Machado ha dicho, nosotros vamos a dar acceso a las empresas extranjeras en nuestra industria del petróleo. Eso explica todo, compatriotas. Simple y llanamente, es el imperialismo. Ahora bien, Gaddafi cometió un error, que fue el mismo error que cometió Saddam Hussein. Y hablando de Saddam Hussein, en la misma semana que Obama anunció que retiraba las tropas norteamericanas de Irak, esa misma semana salió la noticia que los 7 principales pozos petroleros de Irak pasaban a propiedad de empresas norteamericanas. Ese fue el motivo por la invasión de Irak y mataron a cerca de 1 millón de iraquíes. Lo que quiere decir que Estados Unidos está dispuesto a matar no a uno, sino a 10 millones de venezolanos con objeto de agarrarse por ese petróleo que está frente a sus costas. ¿Ya? ¿Cuál fue el gran error de Gaddafi? Y que fue el error de Saddam Hussein. Me llama la atención que un líder de la dimisión de Gaddafi haya caído tan fácilmente en una trampa. Dijeron, Libia se está armando con misiles para atacar Europa y a la OTAN. No, hijo, yo no tengo ningún proyecto de ese tipo. Así, entonces destruye tus misiles. Y este ingenuo de Gaddafi destruyó sus misiles y a los 4 días que anunció que había destruido el último misil, ¡boom!, le declaran la guerra y le invaden. Y ese error también lo cometió Saddam, que le exigían que deshaga sus baterías misileras, ¿no?, para que demuestre que no tiene intención de atacar a los países europeos. Y Saddam también cometió un disparate de destruir sus misiles y se lo fueron encima y invadieron. Nunca, compatriotas, nunca debes entregar ni destruir tus armas. Nunca, nunca, nunca. Destruyes tus armas o las regalas y has firmado tu sentencia de muerte. En última instancia, si vas a morir, muere pegando y muere matando, pues, ¿no? De manera que ese esquema Maduro no lo va a hacer. Él no va a destruir sus armas. Y está armado hasta los dientes por Estados Unidos y por China. Pero este Vietnam que va a venir a América del Sur, díganme, compatriotas, ustedes que siempre nos han seguido acá en esta escuela política, ¿cuánto tiempo que les vengo anunciando que Vietnam se viene a América del Sur? Inicialmente habían escogido el Perú, compatriotas. Acuérdense las palabras del congresista fujimorista Izarzáburu. ¿Qué dijo Izarzáburu en pleno Congreso? Tenemos que declarar la guerra a Bolivia, tenemos que invadir Bolivia y tenemos que apoderarnos de sus yacimientos de litio, etcétera, etcétera, ¿no? Así lo dijo, acuérdense. Pero ¿qué más dijo Izarzáburu? Izarzáburu lo dijo y todos lo escuchamos, ¿no?, de que había que expulsar a los aymaras de Puno, que se vayan a Bolivia, fuera aymaras del Perú. Miren, compatriotas, para que el fujimorismo se atreva a plantear una limpieza étnica en nuestro territorio, para que se atreva a plantear una limpieza étnica acá en el Perú, expulsando a los aymaras de Puno, debe ver el carácter siniestro del fujimorismo y el carácter siniestro del imperialismo. Limpieza étnica en el Perú, compatriotas, en nuestros narices, eso lo planteó el fujimorismo a través de Izarzáburu. ¿Se acuerdan lo que dijo Becerra, Oscar Becerra, que creo que fue ministro de Educación y creo que también ha sido congresista? ¿Qué dijo? Dijo que las mujeres puneñas eran inferiores a los animales. ¿Se han olvidado eso? ¿Se acuerdan lo que dijo Dina Boluarte?
¿Qué dijo Dina Boluarte? Puno no es el Perú. Lo dijo, todos lo escuchamos. Y si Puno no es el Perú, los puneños no son peruanos, pues. Eso es lo que dijo Dina Boluarte en la práctica. Y por lo tanto había que expulsarlo del país. Ya pues, votamos a todos los aymaras de Puno. ¿Y quién va a habitar ese territorio? Después de una limpieza étnica. Miren, limpieza étnica, compatriotas, lo mismo que hicieron los españoles, lo mismo que hicieron los ingleses con los negros en Sudáfrica, lo mismo que hicieron, compatriotas, y que están haciendo actualmente los israelitas en Gaza. Exterminar a toda una etnia, ¿no? Porque esa etnia se opone. ¿A qué se oponían los puneños? A la entrega de los yacimientos de litio y de uranio de Puno a los judíos. No se olviden que Otárola aceptó públicamente que él había sido abogado de los judíos Rosenberg, que son los accionistas de la empresa canadiense a quien le han entregado el litio y el uranio de Puno el gobierno de Dina Boluarte y su ministro Otárola. Ahí está, pues, compatriotas. Ellos mismos lo han dicho. No estoy mintiendo nada. ¿Qué dijo Otárola a los puneños? No nos va a temblar la mano. Claro, pues, si lo que tú estás haciendo, simple y llanamente, es planificar una limpieza étnica, no te tiembla la mano, pues. O sea, matar y expulsar a los aymaras de Puno y entregarse a los judíos. Ese es el plan, pues. Y ese plan no es nuevo, compatriotas. No es nuevo. A comienzos del siglo XX, el inventor del sionismo, Theodor Hess, planteó un Estado judío en América del Sur. ¿Y dónde lo iban a poner inicialmente? ¿Dónde iban a poner ese Estado judío inicialmente de acuerdo a lo planteado por Theodor Hess? Acá, en el Perú. Y el segundo lugar que habían señalado, ¿quién era? Argentina. Y hay un libro escrito por el mismo Theodor Hess. ¿Por qué no se insistió en entregar un terreno soberano a los judíos en el Perú? Porque el gobierno peruano, el presidente que tenía en esa época era súper católico y se negó a dar acogida a los judíos. Pero está pues en los libros de Theodor Hess. Y entonces finalmente quedaban dos opciones. El libro se titula Argentina o Palestina. Y afirmar se largaba a Palestina. Pero miren, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho de forma repetitiva? Les ha ofrecido un terreno autónomo a los judíos en la Patagonia Argentina. Al comienzo va a ser una provincia autónoma y después va a ser un territorio soberano, es decir, una sucursal territorial de Israel en la Patagonia. Lo mismo que planteó en su momento Theodor Hess en el Perú, y lo mismo que en la práctica están planteando el fujimorismo con Izarzaburgo, las palabras de Otárola. Menos mal que la resistencia del pueblo peruano ha evitado eso, compatriotas. Pero eso está escrito, yo no estoy inventando nada. Ahí está el libro de Theodor Hess, ahí están las palabras de la Dina, ahí están las palabras de Otárola, ahí está la entrega de los yacimientos de litio y de uranio de Puno a esta empresa de los judíos Rosenberg, que tenían como abogado durante mucho tiempo a Otárola, ¿no? Y eso no es gratuito, pues eso es un plan, compatriotas. Eso está planificado. Comprendan eso. El imperialismo entra en una nueva fase de decadencia. Estados Unidos, de acuerdo acá, a la cifra que yo les he leído, no tiene cómo enfrentar su deuda externa e interna, que es 3 veces el presupuesto anual de los Estados Unidos. Por consiguiente, necesita expandirse. Pues bien, ¿qué pasó con la propuesta de Fujimorismo y Izarzaburgo para la invasión de Bolivia? Afortunadamente, los militares peruanos se unieron debido a una guerra y no estaban dispuestos. Pero eso no quiere decir que el plan ha sido supeditado. Les recuerdo, compatriotas, que en abril de este año,
el Congreso peruano sacó una autorización para que las tropas norteamericanas acentuadas en nuestro país, que son miles, puedan participar en acciones de interdicción. Acciones de interdicción, ¿qué significa eso? Significa que las tropas norteamericanas en el Perú pueden usar sus armas, pues. ¿Contra quién, ah? No va a ser contra los marcianos, contra los peruanos, pues. Eso es lo que ha autorizado el Congreso peruano en abril de este año. Repito por segunda vez, el Congreso peruano ha autorizado que los militares norteamericanos usen sus armas contra el pueblo peruano. Y lo repito por tercera vez, en abril de este año, el Congreso peruano ha autorizado que las tropas norteamericanas usen sus armas contra el pueblo peruano. Les dije, va a llegar un momento que van a haber napal en el raid, bombas y todo lo demás. Y por ahora se están cumpliendo, compatriotas. Se están cumpliendo. Y miren cómo ahora, en el cómo de la desesperación, porque Estados Unidos está perdiendo simple y llanamente la guerra económica y la guerra política, necesitan invadir Venezuela. ¿Por qué? Por el petróleo y para paralizar la producción china. Porque el 78% del petróleo venezolano va a dar a China. Esto sería una forma resumida, compatriota, el problema geopolítico que estamos afrontando y al cual vamos a ser arrastrados. Primero iba a ser el Perú, pero los norteamericanos concluyeron que no les iba a servir, que los militares peruanos son un fracaso y que en una guerra, un Vietnam acá, no, finalmente no les iba a servir de nada. Y entonces se contactaron con quienes, con la oposición venezolana. Yo no estoy exagerando nada, acuérdense, compatriotas, acuérdense de dos cosas. La crisis en el puente de Bogotá con Colombia, que casi termina en una invasión a Venezuela, y dos, lo que pasó no hace mucho, cuando mercenarios norteamericanos, marines, pagados, invadieron las costas de Venezuela con la idea de iniciar la invasión. ¿Se acuerdan? Hace poco, compatriotas, lo que pasa es que el pueblo venezolano y el gobierno venezolano los capturó, pues. ¿Y qué dijo Estados Unidos en esa oportunidad? Ah, si castigan a nuestros soldados que hemos mandado a invadir Venezuela, tomaremos medidas. ¿Y qué acaba de decir la vicepresidente de Estados Unidos? La vicepresidente del viejo Biden. ¿Qué acaba de decir? Si la señorita Machado es encarcelada o algo le pasa, nosotros vamos a intervenir de una vez. ¿Intervenir cómo? Ah? Con la paz, la flota, los misiles, los marines. Eso es, pues, lo que inicialmente se había pensado para el Perú, porque pensaba que era más fácil, ¿no? Y ahora lo van a hacer con Venezuela. Por consiguiente, compatriotas, estamos a un paso de lo que nosotros ya habíamos pronosticado y profetizado. Vietnam en América del Sur. Estas son las primeras fases. Así, compatriotas, que eso explica cuál es la naturaleza de esa crisis y cuál es el papel que está jugando el imperialismo y que está jugando la oposición venezolana. No lo hacen porque la democracia, ni cuento chino por el estilo, compatriotas. Lo hacen porque ya fue bien clara, Machado. Yo voy a permitir el ingreso de las empresas extranjeras en el petróleo. Le ha dicho Estados Unidos, dame poder, métete acá y yo te doy el petróleo. Eso es lo que ha dicho, pues, lo que significan sus palabras. También, esta es una forma resumida, compatriotas, de lo que se está viviendo y se está definiendo en Venezuela. Todo el apoyo al gobierno de Venezuela, democrático o no democrático, lo principal es parar la estrategia y los planes del imperialismo genocida. No queremos un Israel en América. Acuérdense, compatriotas, acuérdense, el fujimorismo, Dina Boluarte, Yogotá plantearon la limpieza étnica en Puno. Si se han atrevido a plantear algo así, son capaces de cualquier cosa, compatriotas. Acuérdense, este Congreso autorizado al ejército norteamericano a meter bala y napalm a la población peruana. Eso es lo que han acordado en abril de este año. Por eso, compatriotas,
tenemos que estar preparados a todo lo que se viene. Les agradezco la atención y resolver las preguntas que vengan. Gracias. Gracias, doctor Máximo Grillo, por su exposición. Ahora vamos a continuar con nuestra expositora, la doctora Alicia Jiménez. Doctora Alicia Jiménez. Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Como siempre, todos los domingos nos reencontramos. En primer lugar, quisiera agradecer al compatriota Niño de Guzmán, que nos está dando un valioso tiempo de su vida, que se identifica con nosotros y que faltaba en nuestra escuela, que necesitamos saber y comentar los libros publicados por nuestro líder nato, Mayor Antauro Humala. Él ha presentado y está empezando con el libro Conversaciones con el Mayor. Y estoy segura que terminado este libro empezará los otros libros que todos tenemos la obligación y la necesidad de conocer estas publicaciones si estamos en una escuela ideológica política, etnocacerista, etnonacionalista. Es muy importante y desde ya agradezco y todos agradecemos al compatriota Niño de Guzmán, que está compartiendo desde muy lejos, a pesar de que tenemos 1 hora o 2 horas de diferencia, él siempre está los domingos con nosotros en Horas de Lima. En cuanto a la temática del día de hoy, tenemos que hacer un recuento histórico para podernos situarnos en la coyuntura de la que está viviendo Venezuela hoy y la que el Perú también vive hoy. No son cosas distintas, es lo mismo, ya lo vamos a ver. Hacia el siglo XVI, ustedes recordarán, cuando llegan extranjeros, gente de otras tierras, a millas de distancia cruzando el océano Atlántico, vienen con un objetivo. El objetivo es buscar oro y plata. En este caso, los minerales, metales preciosos. No les tembló la mano para cometer el primer gran genocidio que registra la historia de la humanidad, el exterminio de los pueblos originarios. De manera directa, con el arcabuz, el arma de entonces, la espada y la cruz. Bajo estas 3 armas hubo el exterminio directo. El exterminio indirecto, lento pero preciso, fueron la explotación en las extracciones de estos metales, en el caso nuestro, en la mita minera. Millones y millones de nuestros hermanos compatriotas de esas épocas se terminaron de la noche a la mañana. El objetivo era justamente apoderarse de esos metales. Lo necesitaba Europa, lo necesitaban ellos. Terminado este periodo, entramos a una etapa que se llamó Guerra de la Independencia de nuestros pueblos. Pero ¿quiénes participaron en esta Guerra de la Independencia? Otra potencia que avisoraba apoderarse de los mercados y también de los nuevos y viejos recursos naturales. No era imposible dejar que solo una potencia, España y Holanda, se apoderasen de todo. Holanda fue potencia mundial 100 años. No nos olvidemos, ¿no? Había que compartir, pues, el saqueo. Y tras ello le pisaban los talones Inglaterra. Inglaterra entonces formó parte de esta tragedia para los pueblos nativos, originarios o definidos como indígenas en América nuestra. También fue tras los recursos, y esta vez ya no fue simplemente el oro y la plata, fue también el guano, el salitre. Y no se pararon en eso, y nos enfrentaron pueblos hermanos, ¿no? Como el caso de Bolivia, Perú y Chile.
por la guerra y el apoderamiento de estos recursos, guano que se necesitaba para la gran revolución industrial que se levantaba en Europa en el siglo XIX. Las ciudades crecían, la migración del campo a la ciudad era más evidente, había que alimentar a esa población de la ciudad, los suelos empobrecidos de Europa ya no daban para más y apareció el descubrimiento del guano y el salitre. Entonces había que apoderarse para enriquecer esos pobres suelos europeos para mantener a esa población creciente de las ciudades europeas. Pero ahí no quedó todo. Empezamos el siglo XX y se avisoraba otra potencia también. Ya Inglaterra estaba pasando la historia y entraba en el escenario mundial en esta segunda etapa globalizante, otra potencia como ave de rapiña para apoderarse de los recursos que todavía quedaban y los nuevos que empezaban a descubrirse en nuestro suelo, en nuestra América, y fue Estados Unidos, que ingresa y le da las puertas y le pone la alfombra, el dictador Leguía, allá por 1910, 1920, entró con los primeros empréstitos de cartera. O sea, nos prestaban dinero, pero éramos nosotros tratados como niñitos. Ellos controlaban y se fijaban en qué gastábamos. Y si querían y estaban de acuerdo, nos seguían dando el billetito. Pero si industrializábamos, si modernizábamos nuestros parques productivos, pues nos quitaban el dinero, porque no nos daban para eso, nos daban para embellecer las avenidas, como la avenida Leguía, hoy avenida Arequipa, hacer las grandes fiestas de carnavales que registra la historia de principios del siglo XX, para eso sí había billete, mas no para lo otro. Y siempre nos trataron de esa manera, y los primeros en ser explotados y en ser exterminados de lo poco que quedaba, fue otra vez las poblaciones indígenas. No bastaba, todavía se resistían y peleaban tercamente por sus dignidades, por sus libertades y por sus derechos. Y así se dio el escenario de la guerra de la independencia. Pero eso es un tema que después vamos a ver, porque ahorita, para no desviarnos de lo que está pasando en Venezuela y lo que nos pasa también al Perú. Hacia 1980 entramos otra vez a lo que se ha llamado el neoliberalismo y la globalización, que no es la primera en la historia, es la última que se viene dando en esta etapa de nuestra historia. La globalización, con los mercados ampliados, liberales del Dios Todopoderoso, el mercado y el dinero, y el Estado no toca pito. Los estados no. Menos pues estados nacionalistas, menos pues gobiernos que respeten sus pueblos y respeten sus soberanías y defiendan sus recursos. No, eso no. Enemigos mortales. Ya contra ellos hay que atacar con todas las armas y con todos los medios posibles. Y un arma poderosa hoy día ya no es como el arcabuz, la cruz, ¿no? Ya no es. Ahora el medio poderoso es el que estamos usando ahorita nosotros, los medios de comunicación. Y ustedes se han puesto a analizar últimamente, y si prendemos nuestros canales, los canales de señal abierta, de cables privados que tenemos, todos al unísono, salvo excepción de unos o dos o tres que vienen de otras partes del continente americano, a la espalda del continente de América, pero todos es un solo discurso. Venia y aplausos para la intervención norteamericana en Venezuela. Lo mismo será para nuestro país llegado su momento. Aguarden y esperen. Y así con otros países en nuestra América y en otros países que lo he expresado ya. El compatriota Máximo Grillo se ha venido, se viene y se vendrá dando. Eso no lo va a parar.
somos los pueblos, nosotros los que tenemos que levantarnos con dignidad y defender a nuestros compatriotas vecinos que están en ese escenario, porque más tarde y más temprano nos tocará a nosotros también. No nos vamos a librar en este circuito histórico de nuestra escena contemporánea. Y esto nos va a pasar, repito. Los medios de comunicación, todos, es una alegoría, una misa cantada y rezada en favor de la intervención a Venezuela. Esas migraciones que se gestan son migraciones fabricadas, exprofesas y producidas por un mercado vil. No les interesa al pueblo venezolano, no les interesa el pueblo venezolano. Hay que los empuja y muchos de nuestros hermanos venezolanos caen en eso, pues. Pero sobre todo caen aquellos que jamás se preocuparon por educarse, por prepararse, ¿no? Y vivieron un periodo consumista por el auge del petróleo a manos de gobiernos anterior a la llegada de Hugo Chávez. El pueblo venezolano antes de la llegada de Hugo Chávez era un pueblo esencialmente consumista. No eran apegos a la educación ni al desarrollo de sus pueblos. Consumían todo el dinero que les caía del petróleo, porque a eso se les dirigía, al consumo. Miren ustedes, la clase poderosa en esos periodos, anterior a Chávez, a Hugo Chávez, sus empleadas domésticas, sus empleados del hogar, iban con sus patrones a vacacionar a Europa. Miren el billete que tenían y eran felices. Los de la clase media se iban a vacacionar a Estados Unidos y a estas partes de América del Sur. Ahora ya no pueden, pues. Ahora ya esa clase poderosa, esa clase media y esos empleados domésticos de estas clases ya no pueden vacacionar ahí, pues. Y esos son los que están migrando. Esos son los que se acostumbraron a consumir y a no producir. Y esa es la lacra que vemos acá, que queriendo vivir a su gran vida, se dedican al robo y al saqueo en los países donde llegan. Esa es la realidad, pero eso no lo dicen estos medios. No dicen por qué Venezuela está en crisis económica. Así como le dieron a Cuba un golpe mortal, el imperio de cerca, el imperio norteamericano cerquita, con el triunfo de la Revolución Cubana, que se le encaró a todo el poderoso Goliat, lo primero que le hicieron bloqueo económico, le bloquearon todo, hasta las medicinas inhumanamente. Cuba tuvo que salir adelante como sea, con dignidad, para ir resolviendo poco a poco sus temas de salud y de educación, que era lo que los iba a liberar como pueblos. Y eso no se hace de la noche a la mañana, son generaciones y demanda mucho sacrificio. Eso le está pasando a Venezuela. Nadie dice que a Venezuela lo han bloqueado. Claro que lo han bloqueado. Y esa es la crisis que enfrenta Venezuela. Porque Estados Unidos quiere agarrarse el petróleo de Venezuela, el litio que se ha descubierto, uno de los yacimientos más grandes y más ricos del mundo en el planeta Tierra. El litio está en Venezuela. Y eso nadie lo dice. ¿Ustedes creen que Estados Unidos no tiene petróleo? Claro que tiene petróleo y grandes reservas tiene Estados Unidos, pero por estrategia y control geopolítico no tocan su petróleo. Lo guardan para coyunturas
más importantes y en condiciones más difíciles, ellos tienen que contar con su petróleo. Entonces, ¿qué es lo que usan ahora? De los que ellos llaman sus satélites, a como dé lugar, por las buenas o por las malas. Y el de ellos no lo usan. Eso es lo que nos pasa, mis estimados compatriotas. Y eso es lo que le ocurre a Venezuela. Aquí no estamos defendiendo a ABC, comandante, dirigente, el que sea que se haya levantado. Aquí estamos defendiendo la causa, el objetivo central, que se están enfrentando a un poderoso que les quiere robar y saquear. Y que eso nos puede pasar a nosotros. No podemos nosotros caer en el juego simplemente del medio de comunicación interesado, con objetivos trazados. Los tiempos cambian, la dinámica de la historia está en permanente cambio. El siglo XVI no es igual que el siglo XXI, a pesar de que los motivos que acabo de diseñar son los mismos, pero los tiempos cambian. Los medios de comunicación es uno de ellos, las tecnologías es una de ellas. Mientras que en el siglo XVI, para que América o Europa supiera lo que estaba pasando, demoraban 1 año, 6 meses en el mejor de los casos, atravesar el Atlántico para recién saber lo que estaba pasando en uno de estos continentes. Ahora no. Ahora con los medios de comunicación lo sabemos al instante lo que está pasando. Pero estos medios están manejados, controlados por los poderosos y nos inducen al engaño, a la mentira, a la desinformación, que es otra cosa. Nos lavan el cerebro con engaños viles. Y así estamos viviendo los grandes cambios sociales en la historia de la humanidad. Y de esta manera tenemos que enfrentar y analizar nuestra realidad nacional, nuestra realidad internacional en el intermedio en la que el Perú le toca como escenario, ¿no? Dentro de ese juego de las dependencias. Eso es lo más importante que nosotros, y yo valoro, de la escuela ideológica política. Es la única de todos los 40 y tantos partidos políticos que tenemos, el único que tiene una escuela ideológica política objetiva, central, revolucionaria, esencialmente etnonacionalista, somos nosotros, el partido de nosotros. Para beneficio y para desgracia de nuestros enemigos, para beneficio nuestro y desgracia de nuestros enemigos. Enemigos no solo de clase, enemigos de la patria. Somos los que nos estamos formando, tomando conciencia plena de nuestro pasado, de nuestro presente y lo que queremos para nuestros hijos y para nuestras generaciones que vienen. Hasta aquí me quedo para atender sus intervenciones, sus preguntas, observaciones y aportes. Muchas gracias. Gracias, doctora Alicia Jiménez. Compatriotas, esta escuela se está transmitiendo vía Google Meet y a la misma vez se está retransmitiendo en Facebook, en la página que lleva el mismo nombre de nuestra escuela política. Se llama la página Escuela de Formación Política e Ideológica Antauro Humala-Tazo. Hay compatriotas que se encuentran viendo en Facebook en vivo. Les pedimos que lo compartan. Y también, compatriotas, a la misma vez va a quedar grabado nuestra escuela en Facebook. Así es que todos los pueden volver a ver nuestra escuela y a la misma vez compartirlo, compatriotas. Informarles también, compatriotas, que el próximo domingo en nuestra escuela estará nuestro líder, el mayor Antauro, dirigiéndonos unas palabras a todos nosotros. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente expositora, la doctora Marlene Ortega.
Compatriota Marlene Ortega, adelante su tiempo. Buenas noches, apreciados compatriotas. Es realmente grato hablarles sobre un asunto que nos enorgullece a todos, ¿no? Nuestra escuela, como dijo nuestros distinguidos maestros, el doctor Grillo y la doctora Alicia Jiménez, es un orgullo para nosotros y la desgracia para nuestros enemigos. Ellos no, ellos, nuestros enemigos, lucran con la ignorancia del pueblo y se regocijan cuando es fácil engañar a un pueblo utilizando la televisión. Y felizmente estamos aquí adquiriendo inmunidad frente a ese peligro. Gracias por escucharme y gracias por esta oportunidad a todos ustedes. Compatriotas, si se podría explicar con una sola palabra lo que ocurre en Venezuela, esa palabra mágica es petróleo. El petróleo es básicamente la causa de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y como dijo nuestra maestra Alicia, desde hace años, desde la década del 50, 60, 70, el boom petrolero que tuvo Venezuela, los petrodólares que ingresaron a Venezuela en esa época, causaron la desgracia que ahora se puede interpretar en venezolanos pidiendo limosna en nuestras calles. ¿Pero por qué, compatriotas? Porque esa riqueza petrolera en esos años fue transferida directamente a la población en forma de servicios, principalmente educación y salud gratuitos, universales, donde nadie podía dar $1 por la educación y la salud. Pero ese boom, esa enorme cantidad de riqueza que tuvo los venezolanos, que tuvieron en las décadas del 50, 60 hasta el 70, los venezolanos, causó pues la desgracia de ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos a partir de 80, el ingreso per cápita de los venezolanos descendió terriblemente, ¿no? Claro que ese boom económico, esa enorme cantidad de petrodólares, y también manejado por el gobierno, dieron una clase empresarial muy rica, empresarios muy ricos, lógicamente que estaban, recibían un fomento a la industria que en ese momento se daba. Eso también originó que el aparato estatal creciera enormemente, pero se volviera corrupto, al extremo de que los partidos políticos venezolanos, más o menos alrededor del 80, perdieron su carácter ideológico, convirtiéndose en asociaciones para apoderarse del jugoso aparato estatal. Y eso nos suena conocido, ¿no? Nosotros también estamos pasando por eso. El aparato estatal se volvió corrupto. Y es corrupto. Entonces, con esa situación del petróleo se empezaron a enriquecer pocos, pero empobrecer muchos. Y únicamente, ¿por qué? Porque no se podía luchar contra esta situación, porque hubo un apéndice bien interesante llamado Poder Judicial. Y eso se vio, por ejemplo, cuando hicieron juicios a Carlos Andrés Pérez,
a todos los otros líderes supuestamente venezolanos, y se vio claramente, y eso todo el mundo lo sabe, que el Poder Judicial se convirtió en apéndice. ¿De quién? De los partidos políticos. Entonces, los llamados corruptos nunca fueron juzgados. Pero sí, esto nos parece reconocible, en nuestro país también ocurre lo mismo. A nuestro líder, el mayor Antauro, lo mandaron a la cárcel los jueces sin ninguna prueba. Nosotros, quienes hemos estado en el Andahuaylazo, quienes hemos visto, sabemos que no fue así. Los supuestos policías que murieron fueron acribillados por francotiradores que estaban en el Cerro Guayhuaca, eso lo sabemos todos. Pero ustedes han visto esa tragicomedia montada en el Poder Judicial, ¿no? Eso mismo pasó y está pasando en Venezuela. Entonces, se puede observar de que quién es el corruptor ahí, quién es el que enseña a estos países el sendero de la desgracia. A Venezuela fue el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Cuando en la década del 80, 90, ¿qué decía el Fondo Monetario Internacional? Desregulación total, privatización y liberación del comercio. Entonces pasó la desgracia que ahora está pasando, en forma interna. Pero lo externo es que hay pues un ente llamado Estados Unidos y todos sus satélites, como dijo bien nuestra doctora, nuestra maestra, la doctora Alicia, ellos implementan pues las políticas destructivas del Estado para apoderarse de los recursos petroleros. Felizmente, un gran sector de venezolanos no se cree el cuento. No se cree el cuento fabricado por Estados Unidos y defienden a su nación. Y están decididos a entregar su vida, pero jamás su petróleo, porque saben que de eso vivieron y de eso viven, ¿no? El otro asunto es que, sumado a esa desgracia gubernamental, o sea, líderes corruptos, presidentes corruptos, a funcionarios corruptos, pero hay también, y eso lo vemos nosotros, una libertad escandalizadora de la prensa. Hemos visto ahora, como dijo nuestra maestra, y todos hemos visto, todos los canales de televisión, hablando de Venezuela, del fraude, de todo, y qué nos importa Venezuela. Yo decía acá en Abancay, y ¿conoce Venezuela, señor periodista? Le dije yo a un periodista acá en Abancay, ¿conoce Venezuela? No, por lo menos sabe cómo es la situación por estudios de la política que hay en Internet. O sea, ¿sabe usted cómo es eso para que hable? Y no contesta el periodista, pero habla y dice Venezuela. Pero eso no solo alcanza al periodismo, ¿no? Si no usted han visto al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores hablar estupideces en la OEA, ¿se dan cuenta, compatriotas? Perú y Venezuela es casi lo mismo, ¿no? Entonces, la situación escandalizadora de la prensa, pues es un hecho que coadyuva a este propósito en Venezuela de apoderarse del petróleo y en nuestro país de apoderarse también de nuestra nación en todo lo que se refiere a recursos mineros. El asunto venezolano es prácticamente un espejo de lo que nos
nos pasaría a nosotros si continuamos que gente como Dina Boluarte, como Otárola, como esos, sigan gobernando. Nosotros compatriotas tenemos que tener básicamente una conciencia cívica ciudadana de que nuestro país no puede ser vendido al mejor postor, no, ni siquiera al mejor postor, al único postor, Estados Unidos, al extremo de que nosotros aquí en Abancay, en Apurímac, en Puno, hemos visto el efecto real de lo que significa limpieza étnica. Esos medios de prensa que se escandalizaban con Venezuela, ¿por qué no se escandalizaron cuando el ejército salió a matar con armamento de guerra en el aeropuerto de Juliaca y acribillar un camión aquí en Abancay, en la altura de Abancay, acribillar un camión que pasaba ahí porque tenía que pasar? Llegó aquí el camión agujereado. Todos vimos el camión y los muertos, lógicamente, producto de las balas, que tienen nombre, ¿no? Eso se llama limpieza étnica. Eso ya lo vimos anteriormente, en el llamado terrorismo, ¿no? Cuando vimos que comunidades campesinas íntegras fueron acribilladas. ¿Y por qué las comunidades? ¿Qué tenían que ver en esa situación? Lógicamente, pues esa es limpieza étnica. Ahora esas tierras comunales pertenecen a la gran minería transnacional. Entonces, compatriotas, Venezuela tiene un futuro, claro, y está en manos de los venezolanos. Que ellos puedan adquirir conciencia ciudadana y puedan ver cómo esos líderes, Machado, Guaidó y no sé quiénes, ellos fueron los instrumentos para el embargo económico a las empresas petroleras venezolanas. Y aún así, unos cuantos, felizmente muy pocos, ¿no? En porcentajes, salieron de Venezuela y están acá pues mendigando, ¿no? Pero los buenos venezolanos están en Venezuela dispuestos a luchar por su patria. Entonces, Venezuela, para nosotros compatriotas, es un espejo para el futuro nuestro. Si dejamos que la indolencia, la ignorancia, el analfabetismo continúe, entonces sí será un pueblo fácil de dominar. Pero si nosotros hacemos una revolución en la educación, hacemos una revolución en lo que es lucha contra la corrupción estatal o en la administración pública, entonces sí podemos garantizar que nuestra patria pueda llegar a ser siempre nuestra nación y no convertirnos en parias donde podamos, como decía mi padre y mi abuelo, ¿no? Llorar como mujeres lo que no pudimos defender como varones. Y ahora es el momento, tenemos que difundir las ideas que estamos aquí mencionando. Tenemos que difundir. No puede ser que un periodista de un canal que ni sabe, creo, lo que habla, o un periodista de una radio que no sabe ni lo que habla, esté hablando de Venezuela y todos se sienten atraídos por Venezuela y ni conocen Venezuela. Yo le dije a un periodista acá, como les repito, ¿usted conoce Venezuela? ¿Para qué hable de lo que está hablando? No, pero dicen, pues está muy mal en su función periodística. Eso es todo, compatriotas. Seguiremos conversando. Muchas gracias por vuestra atención.
Gracias, doctora Marlene Ortega,